remata al arco, se desvía, ¡gol! En contra, ¡gol! De Rubio Ñu, gol de Rubio, gol del albiverde, que está cada vez más cerca de la primera división del fútbol paraguayo en el amanecer del segundo tiempo. Pelota que del medio llega hacia la derecha, dentro del área rival. Hay un remate de Jiménez, un desvío. El balón ingresa, está pidiendo permiso, pero entró la pelota. Es lo más importante para la afición albiverde, que se ha llegado desde temprano a acompañar a su equipo. Fue Caballero quien recuperó. Jiménez intentó rematar y un defensor de Carapeguá la manda adentro. Lo gana el albiverde. Lucas Montiel es quien desvía esa pelota, ingresa y lo festeja la parcialidad del laureado. Sí, gol en contra de Mendoza. Lo gana Rubio Ñu y por ahora asciende, y por ahora necesita un gol de Fernando de la Mora para llevar el premio doble, por ser el campeón de la intermedia. Primer objetivo consumado por ahora, porque queda una eternidad. Es el comienzo del segundo tiempo. Gol en contra y a festejar. Y ahí están los 11 titanes de Rubio Ñu, cuyo ascenso ya aclama su afición. Gana el albiverde en Santísima Trinidad. 3 del segundo tiempo. Mendoza en contra, Rubio Ñu 1, Sportivo Carapeguá 0. Y hablábamos de la presión que metió Rubio Ñu apenas arrancó este segundo tiempo. Ahí se hizo palpable. Y el titán con la número 16, como dice el señor Federico Villalba, en este caso Caballero, de lejos va a tirarse al suelo, recupera una pelota complicada, rápido se levanta, mete el pique hacia el área rival, lo ve meterse en diagonal a Jiménez, le pone justamente así, en diagonal esa pelota. Jiménez se preparaba a rematar al arco, el número 11 de Rubio Ñu. Mendoza, en su intención de despejar, no hace otra cosa que mandar la pelota al fondo del arco, previo toque por el palo izquierdo del arco de Vareiro para desatar el delirio de la afición albiverde. En contra, Mendoza dice que Rubio Ñu le gana 1-0 a Carapeguá y está cada vez más cerca del ascenso. Lateral para Rubio Ñu, lateral desde la derecha. Se siente en el ambiente el ascenso del albiverde, el retorno a la primera división del fútbol paraguayo. De pie muchos aficionados, esperando el momento en el que Dionisio Cristaldo marque el final del partido. Lateral desde la derecha, ya juega Ramos, el balón va hacia el costado derecho, intenta el equipo albiverde, la pelota va por izquierda, va Jiménez para Rubio Ñu, levantó Jiménez, intentó con el balón Riveros, la pelota quedó hacia la derecha, corrió otra vez Ramos para el albiverde, Ramos con la pelota, cae Ramos, no va más, dice el árbitro, hasta el final. Rubio Ñu es de primera división, vuelve a la máxima categoría de nuestro fútbol, el equipo de Santísima Trinidad, y lo celebra su afición, que ha respondido en la mañana de domingo, que dejó el tradicional asado, dejó de compartir con la familia para estar en la arboleda, para vivir este momento tan esperado durante casi una década. Sí, mucho tiempo sin el albiverde en primera división, hasta que se concreta el retorno a la máxima categoría de nuestro fútbol. Se abrazan entre los hinchas, se abrazan entre los jugadores. Héctor Mareco se quedó con las ganas de entrar al campo de juego, ya lo va a hacer ahora seguramente. Se abraza allí con otros integrantes del club, algunas lágrimas en el rostro del entrenador Héctor Marecos, el gran artífice también de este ascenso de Rubio Ñu a la primera división de nuestro fútbol. Rubio Ñu confirma el retorno, lo ha ganado con sufrimiento, pero de vuelta de primera división. El tradicional equipo del barrio Santísima Trinidad vuelve a la primera y ganó este partido contra Carapeguá y jugará de vuelta en la elite de nuestro fútbol, así como lo hizo en distintas etapas a lo largo de su historia. La última fue del 2009 hasta el 2017, quedó sin posibilidad de seguir y ahora sí se le da el retorno al equipo albiverde, que será de vuelta de primera división en esta temporada. Y hoy la afición te proclama: Rubio Ñu es de primera división.